Bueno, bienvenidos a este curso que voy a hacer acerca del trading. Voy a grabar una serie de videos empezando desde el nivel más básico, pasando por el nivel intermedio y finalmente con el nivel avanzado. Para empezar entonces nosotros con el nivel más básico, nosotros tenemos que entender la esencia de los mercados financieros, entender cuáles son esas fuerzas que mueven los mercados y hacia qué dirección los mercados se pueden mover. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que los mercados se pueden mover en tres direcciones principalmente. Los mercados se pueden mover hacia el alza, los mercados se pueden mover de manera lateral y los mercados se pueden mover hacia la baja. ¿Vale? El precio puede tomar alguna de estas tres direcciones. Para que el mercado se pueda mover en alguna dirección, se le tiene que aplicar una fuerza. Y no solamente pasa con los mercados financieros, sino que pasa prácticamente que con todas las cosas en el universo. Y es que si algo está estático y yo lo quiero mover del punto A al punto B, yo le tengo que aplicar una fuerza, ¿cierto? Yo a esa fuerza, en el caso alcista, la voy a llamar fuerza compradora o presión compradora. En inglés se denomina bullish, los toros, haciendo alusión pues a los toros, eh, que significa en términos de trading la presión compradora sobre el precio. Si el precio entonces se quiere mover a la baja, desde el punto A hasta el punto B, yo le tengo que aplicar entonces una fuerza que me desplaza el precio desde este punto hasta este punto, y esa fuerza va a ser la presión vendedora o bearish en inglés, haciendo alusión a los osos. Eh, y esta fuerza pues me va a desplazar el precio en dirección contraria a la fuerza compradora. Cuando la fuerza compradora y la fuerza vendedora se igualan, el precio no se va a poder mover hacia ninguna dirección, sino que se va a quedar en el mismo punto, que es lo que denominaríamos una tendencia lateral. Entonces, para entender mejor cómo funciona la naturaleza de estas fuerzas, quise traerles esta diapositiva. No sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de jugar el juego de tirar de la cuerda, en el cual consistía en que dos grupos se localizaban en extremos opuestos de la cuerda y tenían que tirar, tenían que alar, y el ganador era el que lograra desplazar el pañuelo hacia el lado en el cual estaban tirando. Entonces, si este grupo tiraba hacia la izquierda y el pañuelo se desplazaba hacia la izquierda, este grupo iba a ser el ganador. Y si este grupo tenía más fuerza que este grupo y desplazaba el pañuelo hacia la derecha, pues este grupo iba a ser el ganador. Si ambos grupos tenían la misma cantidad de fuerza, el pañuelo no se iba a desplazar. Entonces la analogía que yo les quería traer a ustedes con este juego es la siguiente. Vamos a suponer que este equipo, el equipo de la izquierda, va a representar a los que compran, es decir, a la presión compradora, y el equipo de la derecha va a representar a la presión vendedora, es decir, a los que venden. Esta fuerza, esta presión tiene su origen en los traders que compran o venden, en las instituciones, en los market makers, en el número de contratos, en el número de transacciones, ya sea que vayan hacia el alza o hacia la baja. Entonces, para nosotros entender cómo funciona el mercado, vamos a hacer entonces la siguiente analogía. Si los traders o la fuerza compradora vence a la fuerza vendedora, es decir, que este equipo, que serían los compradores, los buyers, supera la fuerza de la presión vendedora, el precio se moverá hacia el alza. En este caso, pues el pañuelo representaría el precio, y si este equipo es ganador, pues el pañuelo se va a desplazar hacia la dirección en la que esté tirando este equipo, que en este caso sería hacia el alza. Si la presión vendedora supera la presión compradora, pues el pañuelo se va a desplazar en la dirección que esté tirando este equipo. Es decir, que si este equipo representa a los vendedores, el precio se moverá
en una tendencia bajista hacia la baja. Si ambos equipos igualan las fuerzas, el precio no se va a mover ni para la alza ni para la baja. Es decir, que el pañuelo se va a quedar estático, se va a quedar en su mismo punto, que es lo que denominaríamos una tendencia lateral o un rango, donde el precio no se mueve ni hacia la alza ni hacia la baja, sino que se queda en su mismo punto, oscilando en un mismo punto. Bueno, entonces entrando un poco más ya en materia, vamos a empezar a analizar cómo es que funcionan las velas japonesas. ¿Por qué nosotros usamos un gráfico de velas japonesas para hacer trading y no usamos un gráfico de líneas? Las velas japonesas nos dan mucha más información acerca de qué fue lo que pasó con el precio en un determinado periodo de tiempo que un gráfico de líneas. ¿Por qué? Porque en una vela japonesa se plasma cómo fue esa interacción entre la fuerza compradora y la fuerza vendedora en un determinado periodo de tiempo. Bueno, entonces para entender un poco mejor cómo funciona el tema de las velas japonesas, yo les traje este gráfico para, para dibujar de manera didáctica cómo es que se forma una vela japonesa para entender mejor la estructura de la vela japonesa en sí. Yo les había dicho a ustedes que la vela japonesa representaba lo que pasaba con el precio en un determinado periodo de tiempo. Ese determinado periodo de tiempo viene dictado por la duración de la formación de la vela. Yo puedo tener velas de 1 hora, puedo tener velas de 4 horas, de 8 horas, de un día, de una semana, de un mes, de un minuto. El caso es que independientemente de la duración de la vela, esa vela me representa lo que pasó con el tiempo, perdón, lo que pasó con el precio en un determinado periodo de tiempo. Supongamos entonces para este ejemplo que yo voy a tener una vela de una formación de 1 hora. Entonces la vela va a tener un precio de apertura donde la vela va a abrir y supongamos que inicialmente la vela se fue hacia la baja, una vela bajista, y llegó a esos niveles. Quiere decir que en un principio los osos, los vendedores, tomaron el control y lograron bajar el precio hacia este nivel. Pero ahora supongamos entonces que, perdón listo. Supongamos entonces ahora que cuando los osos lograron bajar el precio hacia estos niveles, los osos se quedaron sin fuerza. La fuerza vendedora perdió su impulso y los toros tomaron el control, los compradores tomaron el control y lograron elevar el precio hacia estos niveles de por acá, dejándonos una mecha. Así. Dejándonos entonces esta mecha. ¿Esta mecha qué nos indica? Que en un periodo de tiempo, mientras la vela se estaba formando, los osos tomaron el control, lograron bajar el precio hacia este nivel, pero por alguna razón los toros tomaron el control, los compradores tomaron el control y volvieron a elevar el precio hacia un nivel superior. Entonces, esta mecha nos indica el mínimo, el precio mínimo que la vela alcanzó en su formación. Luego, siguiendo con la formación de la vela, estando en este punto, tenemos que, supongamos que aquí los osos tomaron el control otra vez y volvieron a bajar el precio hacia este nivel. Y ya estando, perdón, y ya estando en este nivel, la vela cerró, es decir, que se acabó su periodo de tiempo. Ya pasó 1 hora. Recordemos que habíamos dicho que esta duración de esta vela iba a ser de 1 hora. Entonces, vamos a tener un cuerpo, vamos a tener dos mechas, y estas mechas, ¿qué nos indican? Esta mecha de abajo nos indica el precio mínimo que la vela alcanzó que en un determinado periodo de tiempo, y esta mecha de acá arriba representa el precio máximo que la vela alcanzó en un determinado periodo de tiempo, que en este caso sería de 1 hora. Y ya este precio nos indicaría el precio en que la vela cerró. Y como tenemos entonces que el precio de cierre estuvo por encima del precio de apertura,
clasificaríamos a esta vela como una vela alcista. En el caso contrario, si el precio de cierre estuviera por debajo del precio de apertura, la clasificaríamos como una vela bajista. Para las velas bajistas, en este caso, tenemos entonces el precio de apertura de la vela. Tenemos que en un principio la vela alcanzó estos niveles, siendo en un principio pues una vela alcista, pero luego, pero luego, pero luego los osos tomaron el poder y lograron bajar el precio hacia estos niveles y supongamos que exactamente en este nivel cerró. Eh, entonces, como el precio de cierre estuvo por debajo del precio de apertura, clasificaríamos a esta vela como una vela bajista. Otra información que nos pueden brindar las velas japonesas es cómo estuvo el comportamiento de la fuerza que tomó el control de la vela durante la duración de formación de la vela. ¿Qué quiero decir con eso? Tomamos, por ejemplo, estas dos velas, son dos velas alcistas. Ya sabemos que por definición una vela alcista es aquella en la que el precio de cierre estuvo por encima de su precio de apertura. Entonces nosotros tenemos esta primer vela en la cual los toros, la presión compradora toma el control al principio y me logra elevar el precio hacia este nivel. Luego tuvo un pequeño retroceso, una pequeña mecha que me bajó el precio hacia este nivel, pero al final los toros, la presión compradora, logró mantener el precio en este nivel de arriba. Quiere decir que la presión compradora fue mayor a la presión vendedora. Ahora, esta vela también es una vela alcista, pero no nos está brindando el mismo tipo de información que esta vela. ¿Por qué? Porque en un principio sí, los toros tomaron el control, la presión compradora fue mayor que la vendedora, por eso cerró como una vela alcista, pero luego los osos tomaron el control y me bajaron el precio nuevamente hacia este nivel. Quiere decir que la presión compradora no logró mantener el precio en estos niveles, posiblemente porque perdió fuerza, y la presión vendedora entonces me baja el precio nuevamente hacia este nivel. A pesar de que es una vela alcista, porque su precio de cierre fue mayor que el precio de apertura, nos indica que hay una presión vendedora muy fuerte en este área que no permite que la presión compradora eleve el precio.